En este mundo hay muchas cosas que no vemos, pero sabemos que existen, sabemos que están allí y confiamos y creemos muchas veces en aquello que no vemos. Por ejemplo, cuando usted se sube a un avión, probablemente no mira al piloto, pero sabe que él está ahí y confiadamente se sube y se sienta en su asiento y está seguro que va a poder tener un buen vuelo. Muchas veces las personas creen que necesariamente tenemos que ver a Dios para poder creer, y por eso es que muchos no creen en Dios. En la Biblia tenemos evidencias suficientes de su existencia, tenemos evidencias suficientes de su poder y por supuesto también, de acuerdo a la lección que vamos a estudiar hoy, es posible ver inclusive al invisible. Bienvenido, bienvenida, querida amiga, querido amigo, a este momento especial de estudio de la Biblia. Estamos avanzando cada semana en una lección. Estamos ya en la lección número 8 de nuestro estudio en el crisol con Cristo, donde estamos viendo que en medio de las dificultades con Jesús podemos salir victoriosos. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos, estamos aquí para estudiar la Biblia en base a las lecciones de la escuela sabática. Nuestro tema de hoy es viendo al invisible. Para ello tenemos dos amigos invitados. Está con nosotros Javier López. Javier, bienvenido. Gracias por estar en este momento para conversar un poco sobre este tema importante, viendo al invisible. Agradecido a Dios por esta oportunidad. Saludamos a nuestros amigos que nos siguen a través de las frecuencias de la radio Nuevo Tiempo, como también las redes sociales a través del Facebook o el YouTube. También está con nosotros Luis. Bienvenido, Luis, y luego del saludo, por favor, guíanos en una oración. Muy bien, les mandamos un cordial saludo a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con una oración, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos pedirte tu presencia, Señor, que tu Santo Espíritu nos capacite y nos ayude a entender, Señor, tu santa palabra. Por favor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, ¿cómo podemos nosotros llegar a percibir a Dios cuando personalmente no lo vemos? ¿De qué manera podemos nosotros tener la certeza de su existencia y llegar a confiar en Él? Tal vez una de las formas de poder reconocer a Dios en la vida es experimentarlo en nuestro diario vivir. La Biblia tiene evidencias suficientes para probar la existencia de Dios, pero muy diferente es poder tener una experiencia personal con Él en nuestra vida diaria, ¿no? Y se requiere, por supuesto, de fe, ¿no? La Biblia, especialmente en la epístola a los Hebreos, el apóstol Pablo habla de una necesidad de fe. Esa fe está basada en evidencias, como decía Javier, la experiencia personal va a ayudarnos a fortalecer esa fe en Él. Leo Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿De qué manera nosotros podemos ver, por ejemplo, o percibir el amor de Dios, la manera como Dios manifestó a través de su Hijo? Creo que aquí tenemos una evidencia muy clara, ¿no?, de su existencia, de su amor cuando Él envía a su Hijo. Así es, querido pastor. Algo muy interesante, ¿no? Nosotros podemos ver la evidencia más grande es que Cristo Jesús viene a este mundo a vivir como un hombre, pasa un tiempo de su vida y hay algo muy extraordinario que sucede. Él cuando muere deja una promesa a sus discípulos que Él iba a resucitar, ¿no? Entonces nosotros vamos a hablar algo muy importante en este momento, de que cuando Jesús resucita es una evidencia muy grande, ¿no?, del poder de Dios y de que Él nos muestra que está en medio de nosotros. Pastor Javier, ahí en Romanos 8,
es el versículo 8:32. Dice la palabra de Dios, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nuestra lección titula ahí, ¿no? La extravagancia del Padre. ¿Cómo puede esto ayudarnos a entender el gran amor que tiene por nosotros? Pablo es bien enfático, ¿no? Al decir que la mayor prueba del amor de Dios y la mayor revelación, no solamente a través de la naturaleza, y la palabra la encontramos nosotros en el sacrificio de Cristo, ¿no? Y si el Padre nos amó tanto que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por nosotros, por nuestra salvación, ¿cómo no estaría dispuesto Él a concedernos aquello que viene a ser para nuestra bendición cuando nosotros oramos o cuando clamamos por algo en particular? Generalmente cuando comenzamos a tener dudas sobre algunas cosas en la vida y principalmente tal vez sobre el cuidado de Dios en nuestra vida es porque tal vez estamos olvidando un poquito este elemento importante que llevó a Dios a enviar a su Hijo a hacer ese sacrificio, por supuesto el Hijo también, pero cuando entendemos eso, creo que nuestra fe debe fortalecerse porque así como estuvo dispuesto a enviar a su Hijo, está dispuesto también a acompañarnos en el caminar diario en la vida cristiana. Y Pablo hace una pregunta, ¿no, pastor? ¿Quién nos separará de Cristo? Cuando nosotros entendemos realmente lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesús, entonces Pablo pregunta, ¿ahora quién me va a separar de Dios? Y ahí menciona, ¿no? Inclusive tribulación, angustia, persecución, versículo 15, ¿no? Pero a veces pareciera que esas circunstancias terminan generando duda en algunos, en otros tal vez va probando su fe, en otros casos hay desánimo, pero Pablo está interesado en que esos elementos más bien nos ayuden a fortalecer nuestra cercanía con Él. A través, ¿no?, del conocimiento que Dios hizo a través de su Hijo en nosotros, ¿no? Entonces fortalecemos eso y podemos seguir adelante en esta vida, ¿no?, en este mundo, porque tribulación siempre vamos a tener, problemas siempre va a haber, pero necesitamos entender este mensaje que Pablo nos está dejando hoy, ¿no? Hablando de Jesús, Él nos da un privilegio especial cuando Él se va. Y Él menciona que en cierto modo los méritos suyos podrían ser nuestros y que podemos acudir al Padre en el nombre de Él. ¿Cómo esto en la vida cristiana puede ser útil en fortalecer nuestra fe? San Juan capítulo 14 nos habla, ¿no? El Señor Jesucristo sabe que tiene poco tiempo para poder estar junto a sus apóstoles y Él habla en los primeros versículos de San Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y a continuación, al final, después de que hay una necesidad y una reafirmación en la vida de Felipe, Jesús les comunica que todo aquello que pidieren al Padre en su nombre, Él lo podrá hacer. Nosotros tenemos, dentro de nuestra oración particular, siempre oramos en el nombre de Jesús, porque entendemos que Cristo es el único intercesor y a través de Él nosotros podemos acceder libremente al reino de los cielos, ¿no? Quizás acotando ahí, pastor, hay algo que menciona la palabra creer, ¿no? Crean en Dios, crean en mí, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Crean en mí. O sea, si nosotros queremos pedir algo en el nombre del Señor y Dios dice lo hará, Dios dice, Jesús lo dice, yo lo voy a hacer, ¿no? Pero para que tenga estos resultados, nosotros tenemos que creer. Viene el mismo objetivo que Pablo tiene, ¿no? Si nosotros creemos en Jesús, entonces no nos va a separar nada, ni tribulación. Ahora, si nosotros creemos en Jesús, creemos en la vida, creemos que Él nos va a sustentar y nos va a ayudar en cada momento de nuestra vida, entonces nosotros vamos a marchar y Dios lo hará, ¿no? Y se hará la voluntad del Señor en nuestra vida. O sea, el orar en el nombre de Jesús no es solamente una frase mágica que dice, bueno, termino con esta frase y las cosas se van a hacer, sino tengo que confiar en Jesús y creer porque Él mismo dijo que puedo acudir al Padre en base a sus méritos. ¿Cómo esto afecta o influye en nuestras oraciones? ¿Cómo debiéramos nosotros
terminar después de haber orado en el nombre de Jesús? Teniendo la seguridad no absoluta de que si lo que pedimos es de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor lo va a conceder. El detalle está que muchas veces cuando pedimos nosotros cosas o tenemos una petición especial, muchas veces no recibimos una respuesta según nosotros quisiéramos recibir, porque ese es otro detalle a veces, y eso influye en la vida de muchos cristianos, ¿no? El hecho de que pidamos algo en particular porque creemos que eso es algo bueno, es algo que nos conviene, pero no siempre recibimos una respuesta como quisiéramos. A veces puede desanimarnos en la fe, pero tenemos que recordar que Dios conoce lo mejor para nuestras vidas. Así está demostrado en la historia a lo largo de cada uno de los personajes que estudiamos en la Biblia también. Y podemos mencionar, pastor, quizás dos momentos especiales, ¿no? Que el Señor trabaja de un momento dramático y de otra manera silenciosamente, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el barco, ¿no? Calma la tempestad. Calma la tempestad. Y hay un momento en que Dios actúa, ¿no? Cuando Jesús estaba en el Getsemaní pidiendo por ese momento crucial de su vida, ¿no? Pero Dios no lo sacó de la cruz, Dios no lo sacó de ese momento tan difícil. Sin embargo, Dios le dio fuerza para enfrentar, ¿no?, la situación terrible. Entonces el Señor puede trabajar de dos maneras muy diferentes, ¿no? Y nosotros tenemos que estar preparados para ello y aceptar la voluntad de Dios de la manera como Él va a responder nuestras oraciones y no según nuestro criterio personal. Sí, y tenemos que estar seguros de que toda oración que sale del corazón de cada uno de nosotros siempre va a obtener una respuesta. Tal vez no en la medida de lo que yo creo que es, pero siempre va a haber una respuesta. Dice una escritora cristiana: los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Es requisito la fe, aun cuando nosotros hacemos la petición. Queridos amigos, estamos en el tema Viendo al Invisible y aquí estamos viendo la importancia de percibir el amor de Dios a través de la entrega de su Hijo y también ahora, por supuesto, a través de la oración. Vamos a una breve pausa, continuamos enseguida. Ya retornamos con Axiomas. Estamos de vuelta, queridos amigos. Leo Hebreos capítulo 11, versículo 27. Dice: por la fe dejó Egipto, está refiriéndose a Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La experiencia de Moisés, poniendo la mirada más allá del momento presente, refugiándose en Jesús, en Dios, teniendo fe en aquel que iba a sacar inclusive a su pueblo de la esclavitud, se mantuvo viendo al invisible. Vamos a avanzar un poquito para ver especialmente la parte donde confirma también, por supuesto, el poder de Dios en relación a levantarlo a Jesús de la muerte, la resurrección, cómo esto también puede confirmar en nosotros esa existencia de Dios y ese cuidado que Él está dispuesto a tener con nosotros. Bueno, ya lo dijo antes Luis Alfredo, mientras estemos en este mundo todos vamos a atravesar por valles, problemas, dificultades, ansiedades, enfermedades y la muerte, ¿no? Solo que para quienes tenemos la bendita esperanza, sabemos que la muerte no es, para los hijos de Dios no va a ser el final, ¿no? Hay una esperanza bendita porque el apóstol Pablo en Efesios 1, 18 en adelante, habla acerca de la resurrección de Jesús, de que en la resurrección de Cristo no solamente Él venció a la muerte, sino que se le dio la potestad sobre la vida. Y la resurrección de Jesús viene a ser para nosotros la garantía de la vida eterna también. Y eso nos da esperanza, nos ayuda a contemplar a aquel que físicamente no lo vemos, pero estamos seguros de su existencia, porque la prueba inclusive está en el mismo Jesús que murió, resucitó, está en el cielo y pronto vendrá a llevar a sus hijos. Esto es muy importante, ¿no? Cuando nosotros vemos ahí el capítulo 1, Pablo ora para que los hijos, los de Efesios,
puedan creer en la resurrección de Cristo Jesús. Sabemos que en el tiempo de Jesús no muchos creían en la resurrección de Jesús. Y en nuestro tiempo ahora no muchos creen en el poder de Dios. A veces cuando nosotros vemos en la Biblia que que Dios abrió el mar rojo, resucitó muertos, resucitó a Lázaro, parece que es una historia que solamente queda en una historia. Pero Pablo está diciendo, nosotros tenemos que creer. Cuando creemos que Dios resucitó a Cristo de los muertos y le sentó a la diestra de su Padre, entonces nosotros también vamos a tener esa firmeza, esa confianza, porque en este momento el pueblo del Señor estaba pasando persecución. Había momentos donde era terrible, ellos eran muertos. Y vemos cómo los discípulos fueron perseguidos, ¿no? por el enemigo. Sin embargo, en ese momento, Pablo le dice, tengan confianza en el Señor. Dios resucitó de los muertos a Jesús. Nosotros podemos morir, podemos pasar hambre, podemos pasar dificultades, nos puede faltar muchas cosas, pero confiemos en el Señor. Ese poder también puede estar en nosotros a través de nuestro Padre Celestial. Es algo impresionante. La fe del creyente no es una fe vacía, es una fe basada en evidencias. Esas evidencias, además de estar en la naturaleza, están en el ministerio de Jesús y están en la vida de cada uno de los que fueron transformados también por Él. No sé si quieren mencionar alguna cosa más antes de pasar a la otra parte, el pedido o la recomendación de Santiago de echar toda nuestra ansiedad justamente en Dios. Avancemos ahí. Quizás, pastor, sí. ahí, ¿no? Muchas veces nosotros no entendemos sobre la muerte y la resurrección que el Señor va a tener en ese momento cuando nosotros vamos a ver la gloria del Señor, cuando Él venga por segunda vez. No solamente Él nos va a resucitar, sino Él nos va a transformar nuestra vida. Va a ser en nosotros unas nuevas personas. Aquella persona que murió tal vez con una enfermedad y que está pasando hoy, una enfermedad terrible, cáncer, SIDA, tantas enfermedades que hay, tú posiblemente puedas morir, ¿no? Tal vez la enfermedad te consuma, pero va a haber un momento donde el Señor viene por segunda vez. Y esa enfermedad va a ser erradicada del ser humano, va a ser transformada. Esa es la promesa del Señor. En eso nosotros creemos los cristianos, ¿no? Entonces no debemos desfallecer. Confiemos siempre en nuestro Señor Todopoderoso. Por eso inclusive el apóstol Pablo recomienda que aún en medio de estas dificultades nosotros tenemos que alabar al Señor, porque estamos viendo más allá de lo visible humanamente, estamos viendo al invisible, estamos viendo la existencia de Dios y su mano detrás de todo aquello que ocurre, que al final será restauración completa para el ser humano, ¿no? Pedro dice lo siguiente en el capítulo 5, primera de Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo debe llamar la atención de las personas que están ansiosas este texto y cómo nos invita a pegarnos a Él, a echar nuestra ansiedad en Él? Tal vez otro sinónimo de echar sería arrojar, entregar nuestra ansiedad, porque bueno, los seres humanos por naturaleza generalmente siempre nos gusta buscar soluciones a todos los problemas, ¿no? Pero esta invitación en particular nos llama a poder confiar plenamente en Dios en medio de la dificultad. No sé cuál crisis puede hacer que estemos atravesando, puede ser una crisis de salud, puede ser una crisis financiera, tal vez una crisis dentro del matrimonio, con la familia, tantas dificultades que nos toca vivir y nos toca ver cada día en la vida, pero aquí hay un llamado para poder echar nuestras cargas, nuestra preocupación, y a veces nosotros nos cuesta creer en esta promesa, creerle a Dios, porque generalmente pensamos que no puede ser tan sencillo, ¿no? Tan sencillo como confiar plenamente, pero Dios nos llama y nos invita. Y este llamado también hace un eco en San Mateo capítulo 6, versículo 33, de buscar primero el reino de Dios, de no afanarnos por las cosas de este mundo, porque no podemos hacer nada para añadir un codo a nuestra estatura o una hora a nuestra vida, porque finalmente nuestras vidas están en las manos de Dios. La ansiedad es una de las enfermedades mentales que ataca a esta sociedad moderna, ¿no? Mucha gente termina con estrés, con problemas inclusive físicos por la ansiedad, por dejarse llevar por tantas cosas que puede ser que en realidad existan y que terminen acongojándonos, pero al no poder tener
un lugar donde dejar eso, depositar esa preocupación, termina generando un problema, ¿no? Aquí la invitación de Pedro es, ahí está el Señor. Podemos nosotros con confianza ir, entregarle nuestros problemas, y aunque los problemas probablemente no van a desaparecer en el momento, el Señor verá el momento y la forma cómo poder librarnos de esas dificultades, incluyendo las pruebas que tenemos que pasar. Un autor decía, pastor, en un libro, cuando la preocupación o la ansiedad pagó una deuda o solucionó un problema de una enfermedad o solucionó un problema, ¿no? Aquí está diciendo en este texto que nosotros de nada debemos estar ansiosos. Y hay un texto maravilloso, sino orad en todo momento. La ansiedad siempre va a estar, los problemas siempre van a estar. Sin embargo, nosotros podemos vivir en medio de esas dificultades tranquilo, en paz, dejándole todo al Señor. Sin embargo, también tenemos que ver el otro punto de vista, ¿no? A veces nosotros, bueno, dejamos todo al Señor, ¿no? Tranquilo, ahí nos sentamos, nos relajamos. No, esto nos quiere decir, Pedro, que cuando nosotros sintamos ansiedad, busquemos al Señor. No nos quedemos con los brazos cruzados y digamos, no, Señor, ahí está mi problema. No, busquemos al Señor, hagamos todo de nuestra parte. Y el Señor hará lo que nosotros no podemos hacer. Lo posible es para el hombre y lo imposible es para nuestro Dios. Queridos amigos, Moisés vivió y se mantuvo firme como viendo al invisible, sabiendo de la existencia de Dios y sabiendo de no solamente de su existencia, sino de que todo estaba en manos de Él, bajo control de Él, y estuvo dispuesto aún a arriesgar su vida. Por eso es importante que nosotros tengamos la certeza de su existencia y confiar en su presencia en medio de todas las circunstancias que nos toca vivir. Vamos a irnos a una pausa final antes de las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado al final de este estudio. Quiero agradecer a nuestros invitados. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Y por favor, algunas palabras de conclusión. Bueno, es verdad que nosotros necesitamos de la fe para poder creer y para poder seguir a nuestro Dios. Pero hay tantas cosas en el mundo que no se ven y en las cuales creemos nosotros, ¿no? No olvidemos que vale la pena también buscar primero a Dios y no esperar necesariamente el final, sino buscarlo siempre al comienzo. Perfecto. Gracias, Luis, por acompañarnos. De la misma forma, te pido algunas palabras para concluir. Muy bien. Creo que ahora nosotros podemos entender cómo Moisés dice que salió de Egipto viendo al invisible. Nosotros podemos salir de nuestros problemas viendo al invisible. Nosotros podemos ver en medio de la tormenta al invisible. Queridos amigos, ustedes puedan continuar en la vida cristiana caminando en este mundo lleno de problemas, de dificultades, viendo al invisible. Nosotros hemos estudiado un estudio maravilloso, que tu fe pueda ser fortalecida y que tú puedas crecer más en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Vamos a ver al invisible a través de la fe. Un libro escrito por Elena de White, Testimonios para la Iglesia, dice lo siguiente: la fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. La experiencia obtenida de estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Inclusive las pruebas y las dificultades son oportunidades para fortalecer nuestra fe en el Señor. Que el Señor te acompañe, te guíe en este día. Axiomas, más allá de la evidencia.